Al igual que el Servicio Nacional del Consumidor, la Asociación de Consumidores anunció que espera el fallo de la Corte Suprema para iniciar acciones legales contra las empresas avícolas que fueron multadas por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia. Vamos a profundizar en el tema, es por eso que establecemos contacto a esta hora con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz, a quien por cierto agradecemos poder establecer este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Diana. ¿Cómo está usted? Muy bien, bueno, lo primero, por cierto, es saber qué tipo de acciones estarían analizando para interponer luego de darse a conocer esta información que tiene que ver con estas empresas que se habrían coludido en el precio de los pollos. Efectivamente, como CERNAC, nosotros celebramos el fallo histórico de ayer a consecuencia del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra la colusión de estas tres empresas que causaron un perjuicio importante no solamente a libre competencia, sino también a los consumidores, tal como quedó demostrado en el informe económico presentado por la Fiscalía, en el que se habla de un sobreprecio de cerca de un 14%. Recordemos que esta es una colusión de más de 17 años, por lo tanto, aquí lo que tiene que existir como contrapartida de las multas ejemplarizadoras que están dentro del máximo legal que aplicó el tribunal es una consideración respecto de cómo nosotros compensamos o cómo ellos tienen que compensar el daño producido a los consumidores, cómo los consumidores pueden ser indemnizados. Nosotros estamos analizando el fallo y una vez que esté ejecutoriado, si la Corte Suprema confirma este fallo, lo que nosotros vamos a hacer es presentar las acciones que en el marco de la ley nos permite el procedimiento colectivo. ¿Para qué? Para representar aquí el interés de los consumidores, de las familias dañadas por esta colusión. Recordar también que en este aspecto las multas, a pesar de ser ejemplarizadoras, no se pronuncian sobre el total del beneficio. Hay una limitación impuesta en la ley y por lo tanto lo que no puede ocurrir es que en este tipo de colusiones en la que se afecta de manera importante el bolsillo de los consumidores, la empresa le salga más barato infringir la ley. Es por eso nosotros vamos a analizar con cuidado este fallo y una vez que se encuentre ejecutoriado iniciaremos todas las acciones legales que la ley nos franquea para perseguir la responsabilidad en lo que se refiere a las indemnizaciones y compensaciones para los consumidores. Director, ¿qué opciones concretas hay de poder compensar a los consumidores? Porque recordemos que en el caso de la farmacia se dio ahí la problemática de qué manera la gente podía acreditar que efectivamente, por ejemplo, había comprado alguno de estos dineros que estaban en esta lista cuando se hablaba de esta colusión de las empresas farmacéuticas. En este caso, ¿de qué manera se pudiese materializar? Algunos hablan de compensaciones directas, por ejemplo, rebajar el precio de los pollos, pero también ahí hay una problemática que tiene que ver con las otras empresas que no están relacionadas con este caso. Efectivamente, este caso nos presenta con complejidades importantes en lo que se refiere a la vinculación que tienen los consumidores respecto de este daño. Pero lo que es cierto es lo siguiente: hay un daño que se causó a las familias chilenas y hay una institucionalidad que está funcionando por el lado de libre competencia que tiene que ser complementada desde el punto de vista de la protección al consumidor. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente: vamos a utilizar las herramientas que nos franquea hoy día la ley del procedimiento colectivo para solicitar a través de los tribunales y defender el criterio de que esta compensación tiene que producirse. Ese es el esfuerzo que vamos a hacer como Servicio Nacional del Consumidor una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia y esperamos que los tribunales respondan a este criterio. Ahí lo que puede ocurrir, como en materia comparada, es que en algunos casos se hacen rebajas hacia adelante del precio que pueden transmitirse a la generalidad de la población. Y también recordar que en el caso de el procedimiento colectivo no solamente se hace para la representación del interés colectivo, esto es, del vínculo contractual que eventualmente puede tener un consumidor, sino también del interés difuso, esto es, cuando se produce un daño a la generalidad de la población que no necesita probar un vínculo contractual. Es esto lo que nosotros vamos a intentar. Por cierto, estamos analizando todavía el fallo, pero lo que quisimos hoy día marcar como CERNAC es lo siguiente: que la contrapartida de este tipo de actividades ilícitas en el marco de libre competencia debe ser siempre la consideración respecto a cuál ha sido el resultado dañoso, cuál ha sido el perjuicio que los consumidores y las familias chilenas han recibido, y nosotros como CERNAC vamos a intentar todas las acciones que el marco legal nos permita para representar este interés en los tribunales y esperamos en su momento que los tribunales puedan recibir este criterio y en definitiva se genere un balance, porque aquí no puede ser que infringir la ley salga más beneficioso que respetarla. Director, ¿están esas atribuciones hoy? Porque sabemos que se está discutiendo en el Parlamento darle mayores facultades al CERNAC y finalmente con este tipo de casos lo que queda claro es que los consumidores aún tenemos pocas posibilidades de establecer o finalmente ser compensados en situaciones como esta. Hoy, dada la legislación como está en este momento,
puede darse esa posibilidad, porque también esto va un poco en la misma línea de lo que plantean, por ejemplo, a Conodecus, del interés difuso, como la herramienta entonces para poder compensar a las personas. Pero, ¿legalmente se puede dar esto? Lo que nosotros vimos a propósito del caso de farmacia es que los tribunales reconocieron el criterio siguiente, que a través del procedimiento colectivo se puede representar el interés compensatorio e indemnizatorio de los consumidores cuando se trata de infracciones a la libre competencia. Eso ya ha sido reconocido por los tribunales y por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo aquí es que vamos a utilizar esta herramienta, cuyo criterio jurisprudencial ya ha sido recogido para avanzar en este caso. Este caso presenta complejidades que son propias de un caso en el que eventualmente puede existir un interés difuso, pero las facultades y el procedimiento existen y nosotros lo vamos a utilizar. Lo que está en el Parlamento y lo que nosotros también estamos avanzando de manera importante en su aprobación es dotar al Servicio Nacional del Consumidor de facultades fiscalizadoras, sancionadoras, normativas e interpretativas, y también contemplado dentro de ese paquete de reformas está la indemnización por el daño moral a propósito de los juicios colectivos. Esto va a permitir no solamente generar este tipo de instancias donde se compensen los derechos de los consumidores a raíz del daño directo a los consumidores colectivos o difusos, sino también en el futuro también indemnizar el daño moral, esto es, las molestias, los malos ratos que los consumidores sufren. Por lo tanto, la respuesta aquí es clara. El procedimiento sirve para representar el interés colectivo difuso de los consumidores, están las herramientas legales, nosotros estamos analizando en profundidad este caso complejo, pero iniciaremos todas las acciones para que, una vez ejecutoriada esta sentencia, pueda haberse representado este interés colectivo y que las familias chilenas vean representado aquí algo que es muy claro, que este prejuicio no puede salir gratis. Director, en el caso, por ejemplo, de las farmacias, se les pidió a las personas que estuvieran atentos, que revisaran si había algún tipo de boleta que tuviesen, por ejemplo, para acreditar que compraron alguno de estos medicamentos que estaban en esta lista. En este caso en puntual, pensando que usted lo ha dicho, que se quiere representar a las personas afectadas, que son, por cierto, la gran mayoría de los chilenos, ¿hay alguna manera en que ellos puedan ir avanzando y algo que se pueda ir, por ejemplo, entregando información al CERNAC para ser parte de las acciones legales que ustedes están estudiando? En este marco, la verdad es que, aparte de la información que estamos entregando hoy día, no es necesario que los consumidores ejerzan su derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque lo que aquí estamos viendo es una conducta que ha sido reiterada en el tiempo y que ayer el Tribunal de Libre Competencia ha dicho que infringía la ley a raíz del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, y por lo tanto la compensación va a ser determinada en el marco de esa sentencia y eventualmente también respecto a lo que decíamos anteriormente, el interés difuso de los consumidores. Por lo tanto, efectivamente este es un caso distinto y lo que nosotros estamos haciendo como CERNAC es analizar e intentaremos todas las acciones respectivas. Si es necesario algún tipo de información lo haremos llegar a la comunidad, pero hoy día lo que hay que plantear y reiterar es lo siguiente. La protección al consumidor es complementaria de la libre competencia en encontrar mercados que funcionen bien de manera adecuada en el marco legal, y es eso el principio que hoy día nosotros estamos reiterando públicamente al anunciar lo que vamos a analizar respecto a estas acciones, y luego representaremos de manera clara y firme este mismo interés en los tribunales de justicia. Director, para muchos el tema de fondo acá es que no se condice lo ganado por estas empresas que se habrían coludido en este caso versus las multas que tienen que pagar. Pensando en esa situación que se da, por ejemplo, en esta determinación del Tribunal de la Libre Competencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los consumidores eventualmente si es que se diese esta posibilidad de que hubiese una compensación directa, por ejemplo, dentro de lo que se ha planteado, la rebaja de los precios? ¿Eso debiese tener relación con los porcentajes que se han dado a conocer de cuánto se aumentaron los precios? Por cierto, esa vinculación que usted señala es exactamente la que establece la relación entre el fallo del Tribunal de Libre Competencia, que lo que ha dicho es aquí existió un atentado por esta colusión de estas tres empresas con el consumidor, con la familia chilena. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado una fijación de cuotas de producción, pero esa fijación de cuotas de producción lo que produjo es que teníamos un sobreprecio importante que fue determinado en el informe económico por la Fiscalía Nacional Económica de un 14%. Ese 14% es el foco entonces de estas acciones colectivas hacia el futuro. Y respecto de lo que usted señalaba en cuanto a que no existe correlación entre el beneficio de esta acción ilícita de estas empresas que ha sido castigada por el Tribunal de Libre Competencia y la sanción, existe también en el marco de lo regulatorio que está estudiando el Ministerio de Economía, un proyecto que se va a enviar para poder
mejorar la institucionalidad de libre competencia y efectivamente poder establecer criterios básicos para restablecer este principio que yo estaba señalando anteriormente. Esto es, que nunca puede salir más barato infringir la ley. Eso está siendo preparado, será presentado, digamos, y está siendo estudiado en el Ministerio de Economía, pero por el lado de los consumidores lo que nosotros decimos es que este principio debe ser respetado también, porque la compensación tiene que venir y eso es lo que nosotros vamos a representar en los tribunales de justicia. Director, ahora, este no es un hecho aislado. En los últimos años, por ejemplo, también se han dado a conocer informaciones que tienen que ver con colusión en el precio de los pasajes, por ejemplo, de los buses, la situación de las farmacias, que tal vez fue una de las más llamativas. También hemos escuchado muchísimo de los abusos de las grandes tiendas del retail, etcétera. Los consumidores en general van quedando un poco con la sensación de estar... de tener poca capacidad de poder reclamar sus derechos, de que efectivamente desde el punto de vista legal es poco lo que se puede hacer. ¿Cómo se puede avanzar en eso? Yo entiendo que se está tramitando un proyecto de ley que le va a entregar mayores facultades y hablábamos de eso también al CERNAC, pero en este momento, pensando un poco en las instituciones, ¿qué pasa ahí cuando finalmente uno se da cuenta que siguen habiendo más casos y que tal vez pueden haber muchos más que aún no se han dado a conocer? A ver, aquí lo que yo creo, y por eso es una excelente noticia para los consumidores del fallo del Tribunal de Libre Competencia, es que ha operado la institucionalidad. Tenemos un organismo técnico que ha hecho una investigación muy profunda en el requerimiento que se presentó en el año 2012 y que presentó pruebas fehacientes y contundentes para denunciar este acuerdo colusorio, lo que ha sido reconocido por el Tribunal de Libre Competencia. Por lo tanto, ahí hay un espacio de tranquilidad para los consumidores respecto de que la Fiscalía Nacional Económica es el organismo encargado técnico para investigar y que el Tribunal de Libre Competencia, en este caso, ha avalado todas las pruebas que se presentaron respecto de este fallo. Por eso es un fallo histórico y respecto de ese punto de vista la institucionalidad ha funcionado. Por otro lado, los consumidores, por ejemplo, las atribuciones del CERNAC puntualmente... Sí. Lo que nosotros estamos diciendo es que complementario a esta institucionalidad que está funcionando, es que nosotros estamos de manera coordinada trabajando con la Fiscalía Nacional Económica, vigilando el comportamiento de los mercados para entregar información útil que permita a la Fiscalía en las investigaciones que desarrolla y la vigilancia de los mercados que desarrolla poder detectar si existen o no existen estas instancias de colusión o de atentado a libre competencia. Ahí yo lo que diría es lo siguiente: el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, la elevación de la capacidad técnica del servicio va en la dirección de poder acompañar mejor este proceso coordinado, porque como decíamos anteriormente, estas son dos caras de la misma moneda. La libre competencia y la protección del consumidor apuntan a efectivamente que los consumidores se sientan protegidos porque los mercados están trabajando en el marco legal, y lo que ocurrió ayer es un fallo histórico que avanza en esa dirección. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día como CERNAC es que vamos a acompañar ese proceso complementando con las acciones que iniciaremos una vez que el fallo esté ejecutoriado. Director, para que quede absolutamente claro, se está a la espera obviamente de la ratificación que pueden hacer los tribunales en este caso para de esa manera, mientras estar estudiando qué tipo de medidas se van a implementar por parte del CERNAC para compensar a los consumidores. Está a la espera de eso, ¿no? Efectivamente, estamos estudiando el fallo, que es un fallo largo y complejo porque es un proceso técnico importante, y esto luego va a ir a ser confirmado y eventualmente va a quedar una sentencia ejecutoriada por la Corte Suprema. Una vez que eso ocurra, nosotros deduciremos todas las acciones para representar el interés de los consumidores a recibir las compensaciones y, en este caso, a establecer un balance claro de que este tipo de conductas que son totalmente inaceptables también tienen que tener un correlato en la indemnización y compensación de los consumidores. Perfecto. Ernesto Muñoz, director de CERNAC, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros acá en CNN Chile.